Hola, hola. Ya, creo que ahorita sí ya se está grabando porque sale grabando ahí. Pero igual necesito confirmación para ver de dos móviles diferentes que haya situación. Les doy el código de acceso por cualquier cosita, 560, aunque está en el sitio web, 560 925 267. Bien, vamos a trabajar con el tema de ondas sonoras. ¿Ok? Para este streaming no me encuentro solo, me encuentro acá con dos estudiantes que han venido por voluntad a trabajar. Y vamos a revisar tanto problemas del capítulo 15, del problema 16, ciertas variantes y todo lo demás, en cumplimiento acerca de la disposición de la máxima autoridad de la universidad. Y también acorde al calendario de la expo. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? ¿Sí? Disculpen la intermisión, una llamada de un mensaje que no vale la pena mencionar. Bien, ¿cómo van por allá, chicos? Por favor, ya quiero comenzar. Si tienen el código, ¿no? ¿Cómo que no hay internet? ¿Y cómo vas tú, mijo, en el celular? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Mientras mis compañeros, mis estudiantes acá siguen trabajando, vamos a revisar los ejercicios en cuestión. ¿Me permites una tarea del capítulo 15 y del capítulo 16 para ir alternando? Esta es de 15. ¿Y la de 16? No la tienes todavía. Oh, ya, perfecto. Muy bien. Vamos a realizar el problema, a explicar el problema 5 de la tarea. ¿Sí? En este caso en particular, un poquito más para allá para que se pueda ver bien. Vamos a hacerlo explicado de la mejor manera. Muy bien. En ese problema, tienes el sistema de dos bloques, en este caso, de 10 kilos, atado a la cuerda de 6 kilos. ¿Sí? Y tienes una fuerza F de ahí. Hasta ahí, todo bien. El video sale al revés, al menos en precisión, no sé cómo sale con ustedes. Me gustaría que ingresara, me preocupa que salga un poco al revés. Pero bueno, entonces, está más que claro del análisis del diagrama de cuerpo libre del bloque de 10 kilos, ¿sí? De que en el eje X, en la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Es donde más interés vamos a tener en analizar. ¿Por qué? Porque te dice que esta cuerda tiene unos parámetros definidos. Todos ustedes saben que una cuerda necesita un medio para propagarse. Y dependiendo del medio y la velocidad de propagación, va a sufrir cambios. No es lo mismo una cuerda que un líquido, que un gas, que un sólido. ¿Sí? En este caso en particular, independientemente de qué velocidad o qué medio sea, toda onda debe responder, incluso ya sea mecánica o electromagnética, toda onda debe responder a que la velocidad de propagación es la longitud de onda y la frecuencia de oscilación. ¿Okay? Sin embargo, si el medio, en este caso, es una cuerda, y en el literal A nos especifican que es un pulso, el texto guía nos menciona de que un pulso en una cuerda, o mejor dicho, la velocidad de propagación en una cuerda, depende de un factor de fuerza para un factor de inercia. En este caso es la raíz cuadrada, ¿de quién? El factor de fuerza, que en este caso sería la tensión. ¿Qué tensión? La tensión que experimenta la cuerda. ¿Tienen un marcador negro, por favor? O rojo, por favor, caballeros, que me puedan facilitar. Y dividiendo, el divisor, en este caso sería el factor de inercia, que es la densidad lineal de la cuerda.
que es masa sobre longitud, que casualmente sí tenemos esos parámetros. En el programa me dicen que es una masa de 700 gramos y una cuerda de longitud de 1.5 metros. O sea, no hay ningún problema, tenemos la densidad lineal. Recuerden que la densidad lineal es ¿qué cosa? La inercia del sistema, en este caso, del medio de la cuerda. Entre mayor inercia tenga la cuerda, a una fuerza constante, por supuesto, menor velocidad de propagación tendrá la onda, ya sea viajera, ya sea un pulso o ya sea no estacionaria. ¿Sí? Porque al final del día las tres son ondas mecánicas, ¿ya? Porque necesitan un medio para poder propagarse. Sin embargo, en este caso en particular, ¿tienen otro marcador? ¿No? No tienen. Lamentablemente no hay otro marcador, me hubiera gustado tener uno más. Como les había mencionado, el factor de fuerza y el factor de inercia. La tensión para la densidad lineal y la raíz cuadrada. ¿Por qué me interesa ese análisis? Sencillo. Porque el diagrama de cuerpo libre para el integral A del problema me dice la rapidez de un pulso en la cuerda si la fuerza F está a punto de mover los bloques. Y antes de comenzar a discernir ese literal, quiero compararlo con el literal B, que te menciona la frecuencia requerida para obtener el segundo armónico en la cuerda si los bloques se mueven con velocidad constante. ¿Cuáles son las dos diferencias? ¿Ya pudiste ingresar? ¿Por celular? Por favor, ingresen ahí. ¿Cuáles son las dos diferencias claves entre el literal A y el literal B desde el punto de vista de física 1 y física 2? Más concretamente hablando de dinámica y de ondas mecánicas. Con respecto a la dinámica, es que en la sumatoria de fuerzas en el literal A tiene que ser igual a 0. O sea, diagrama de cuerpo libre de 10 kilos. Ya vemos M1 para hacer un poquito más técnico. Diagrama de cuerpo libre de M1. ¿Sí? Tienes el bloque de 10 kilos. Tienes la tensión y tienes la fricción. ¿Qué fricción? Y aquí es donde tenemos que coger con pinzas. Si estamos hablando del literal A, ¿qué fricción estamos utilizando? La fricción estática, ¿verdad? Fs, estática. Pero si fuera el literal B, ¿de cuál estaríamos hablando? Romel Mosso. Ah, eres vos, claro. Bienvenido, ya sí lo ves, ¿verdad? ¿Sí cómo te sale en el celular? ¿Puede permitir a todo ahí? ¿Sí se aprecia? Muy bien, gracias. Entonces, bienvenido al streaming ahí. Creo que es aquí, no sabría decir. Bien, gracias. Aunque yo no te puedo ver. Bien. Entonces, la diferencia entre el literal A y el literal B es que, es cierto, la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Tanto en el literal A como en el literal B, la sumatoria de fuerzas de 10 kilos va a ser 0. Porque en el literal A el sistema está a punto de moverse y en el literal B ya se está moviendo con velocidad constante. Ambas sumatorias de fuerzas igual a 0. Sí, pero con respecto a dinámica, tienes que recordar qué cosa. De que en el literal A estamos hablando de una fricción estática. Mientras que en el literal B, el bloque ya se está moviendo, ¿qué tenemos? Una fricción cinética. Y como tú sabes, ustedes saben, la fricción estática siempre es mayor que la fricción cinética. Por lo tanto, la fuerza o la tensión del literal A va a ser mayor que la tensión del literal B. ¿Por qué? Porque independientemente de qué literal A o B estemos tratando, el diagrama de cuerpo libre técnicamente no cambia, sigue siendo fuerza y fricción, solamente que en el literal A es estática y en el B es cinética. Por supuesto que me va a decir el ingeniero, ¿no me falta algo más? Claro que sí, y falta la normal y falta el peso, pero ya es algo que vamos a entender. Bueno, esa es la diferencia clave entre el literal A y el literal B, visto desde el punto de vista de la dinámica. Ahora vamos desde el punto de vista de ondas mecánicas.
¿Cuál es la diferencia? Sencillo, en que el literal A estamos de un pulso, mientras que en el literal B, ¿de qué estamos hablando? De una onda estacionaria. De eso estamos hablando. Esa es la diferencia entre las dos situaciones. ¿Ya? ¿Cómo sabe el ingeniero de que estamos hablando de una onda estacionaria en el literal B? Simple. Utilicemos la teoría, los conceptos. ¿Qué te dice el literal B? La frecuencia requerida para obtener segundo armónico. Segundo armónico. Una pregunta, ¿ustedes lo pueden ver bien? ¿O lo ven mirado? Ahorita están no, por ejemplo, el gráfico de las fuerzas del bloque de 10 no se ve. Pero quiero decir si pueden leer que no están miradas las letras, ¿no? ¿O sí? Las letras no están miradas. Ok, gracias. Ok, perfecto, muy bien, gracias. Entonces, el segundo armónico, ¿qué significa, chicos? Son palabritas diseñadas para, ¿qué cosa? Para ondas estacionarias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Oh, no se mueve. Pues cada la página, porque yo estoy grabando. Yo sigo grabando y incluso tengo un participante aquí. ¿Y tú? ¿Qué pasó? Oh, ya. Ahí me salió Ronald de nuevo. Te vi a ti por streaming. Ahí te veo a ti. Sí, lo veo bastante lagueado. Bueno. ¿Puedo ver yo? Sí, sin problema. ¿Puedo ver yo? Sin problema. Ya. No haya tanto problema. Ok, muy bien, sigamos. Como es un segundo armónico, ¿qué significa? Que es una onda estacionaria. ¿Qué significa el segundo armónico? Que en una longitud específica, véase, esta de acá y esta de ahí, tiene que haber dos globitos. Tiene que haber esta situación de aquí. Tiene que haber ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Más o menos tengan un poquito de actividad. Entonces, en un espacio fijo de longitud F definida, que en este caso vendría a ser la cuerda, ¿ok? La diferencia entre dos nodos o dos antinodos consecutivos de una onda estacionaria que se propaga en el mismo medio es igual a lambda menos. En este caso en particular, si esto de aquí es la longitud L de la cuerda y está vibrando en su segundo armónico también llamado primer sobretono. Recuerden que armónico y sobretono van de la mano. Segundo armónico, primer sobretono. Tercer armónico, segundo sobretono. Se lo dije bien, segundo armónico, primer sobretono, tercer armónico, segundo. En el primer armónico no hay sobretonos. Perfecto. Entonces, usando ese concepto, este es un nodo, este es un nodo, este es un antinodo, este es un antinodo. La distancia entre este punto y este punto es la misma que decida de este punto a este punto, que es lambda medios. Por lo tanto, aquí es lambda medios y aquí también sería lambda medios. Lambda medios más lambda medios, ¿cuánto es? Lambda. ¿Y lambda cuánto sería? L. O sea, 1.5 metros. ¿Ya? Y como tú ya sabes la longitud de onda, tú ya sabes la frecuencia, tú ya sabes la densidad lineal, tú puedes encontrar la tensión a la que está experimentando la cuerda para que eso suceda. Y gracias al diagrama de cuerpo libre del literal B, tensión contra fricción cinética, porque estamos en el literal B, cinética, tú puedes encontrar la situación correspondiente, tensión igual a fricción cinética. Con ese valor tú regresas a la tensión y esperas y encuentras la frecuencia. ¿Ya?
Y en el tercer literal te hace una pregunta interesante. ¿Qué aceleración debe tener el sistema? Bueno, yo creo que aquí el diagrama mejor podría para sacar el sistema. La aceleración no es tanto un detalle, no creo que sea tan problemático, pienso yo. Sin embargo, vamos a hacerlo por cualquier dirección. Está buscando un borrador, me parece que no tengo un borrador aquí. ¿Me parece? No. No lo tengo. Bueno, vamos a mirar un poquito más, a mover un poco más la cámara para que se pueda observar. De por acá. Bien. Si yo tengo el bloque de M de 10 kilos, M1, y ya estamos en el literal C, la fuerza de tensión está presente, la fricción cinética está presente. Perfecto. Y la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual, lo voy a poner 0, porque el cuerpo está acelerado. La masa M1, aquí M1, una aceleración. Tenemos que esa tensión menos, ¿qué cosa? La fricción cinética, que es masa, ya saben, coeficiente por normal, la normal es masa por gravedad, no hay mucho tema que contar ahí. Tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. El detalle está en que justamente me están pidiendo ¿qué cosa? Esa aceleración. Es esa aceleración la que me están pidiendo. Y desconozco su valor. ¿Cómo relaciono las ondas mecánicas con esa aceleración? Porque ondas mecánicas así y peor, estacionarias, ¿cómo las relaciono con una aceleración de un bloque? O sea, como que no hay una relación directa. Es cierto, no la hay directa, pero sí hay por etapas. ¿En qué sentido? ¿Qué te dice el literal C? ¿Qué aceleración debe tener el sistema para que al provocar una perturbación en la cuerda con una frecuencia de 20 Hz se provoque su quinto sobretono? ¿Qué significa quinto sobretono en armónicos? ¿Cuarto o sexto? Sexto armónico o quinto sobretono. Significa que en vez de tener dos globitos así, en el mismo espacio de longitud L, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el mismo espacio de longitud L. Y sigo utilizando el concepto mencionado. La diferencia entre dos nodos o dos antinodos consecutivos de una onda estacionaria que se propaga en un mismo medio es igual a ¿qué cosa? Lambda medios. Entonces aquí tengo un lambda medios, 3, 4, 5, 6. 3 lambdas. 3 lambda es igual a L. Por lo tanto, lambda, ¿qué sería? L sobre 3. Y tú ya puedes encontrar el valor de lambda. Y el ingeniero dice, ¿para qué me sirve? Sencillo, hijo. ¿Por qué? Porque tú podrías saber que esta onda estacionaria se sigue propagando con las mismas características mencionadas, que la velocidad de propagación es lambda por frecuencia. ¿Ya? Y me está diciendo para que la cuerda oscile en una frecuencia de 20 Hz. Ahora, algo interesante. Ustedes conocen que para formar ondas estacionarias tiene que haber una condición específica. ¿Cuál? Que la tensión sea variable y la frecuencia constante. ¿Sí? Como vivimos en el laboratorio. Yo cogía el equipo de laboratorio, variaba la fuerza del diamómetro y la frecuencia del motor era constante. El otro caso, ¿cuál es? En donde la fuerza es constante y es la frecuencia la variable. Esos son los casos que tenemos que tener bien definidos para tratar de una onda estacionaria. Sin embargo, a pesar de que se sigue siendo onda estacionaria, sigue obedeciendo a esta expresión, la raíz cuadrada de la tensión por la densidad lineal. Entonces, ¿qué yo puedo hacer aquí? Como yo ya sé la longitud de onda, yo ya sé la frecuencia, porque me la está dando el problema, me está delimitando que sea 20 Hz. Ya encontré la longitud de onda en función del concepto aplicado, ¿sí? De la diferencia entre dos nodos y dos consecutivos. ¿La cuerda ha cambiado? No ha cambiado, ¿eh? La cuerda no ha cambiado, el medio no ha cambiado, por lo tanto la densidad lineal no puede cambiar.
Y lo que sí va a cambiar es la tensión. Y esa tensión es la misma que está utilizando el diagrama de Corpo-Guía. Ahí está la relación indirecta que hay entre la aceleración del bloque del sistema y la tensión que experimentaría la cuerda. Aquí está la relación indirecta entre estos dos. Ahí estamos mezclando ondas mecánicas con dinámica de física 1 y física 2. Bien, eso con respecto al tema de capítulo 15, vamos a hacer uno de capítulo 16. No me parece que tengo un borrador por ahí, no hay un borrador por aquí. Pásame esa panelita, por favor. Pásame esa panelita de allá. Okay. Me gustaría que también ingresaras. Enséñale cómo ingresar. Enséñale cómo ingresar. Enséñale cómo ingresar. Bien. Bien, ahí me puede prestar una tarea del capítulo 16, por favor, chicos. Aquí una física, me gustaría tenerla. Por favor. Ya. Muy bien. Para poder realizar la tarea del capítulo 16, tenemos que tener claros los conceptos de ciertas situaciones. Ok, gracias. De ciertas situaciones. En el capítulo 16 tenemos los conceptos de ondas sonoras, ¿sí? Ondas sonoras. Tenemos intensidad y nivel de intensidad, ¿sí? El beta, el nivel de intensidad. Tenemos interferencia constructiva y destructiva, ¿sí? Y tenemos las ondas estacionarias, ¿sí? Ondas estacionarias en los vasos comunicantes, los famosísimos tubos abiertos y tubos cerrados, ¿sí? Son cositas que vamos a revisar poco a poco aquí. Entonces, es lo que quisiera verificar acá. Un error común, vamos a tratar nuevamente con este concepto de nivel de intensidad, porque a veces los estudiantes suelen confundirlo, ¿sí? ¿Cuál es el umbral del dolor? Un vatio en intensidad es un vatio sobre metro cuadrado, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, hay que tener cuidado con la escala de nivel de intensidad. La escala de nivel de intensidad, 0 decibelios. Recuerden que el ser humano puede escuchar sonidos desde 20 Hz hasta 20 kHz. Por lo tanto, el nivel más bajo que puede escuchar es nivel más bajo que puede escuchar es 0 decibelios. 0 decibelios. Eso es lo más bajo. Y el más alto, o el que ya comenzamos a preocuparnos, 90 decibelios, ya comienza la muestra y me parece que el nivel de intensidad o el punto crítico 120 decibelios ya es algo que puede hacerle daño considerablemente. Un error común, clásico, es lo siguiente. Yo tengo una bocina ahí, una alarma, lo que tú quieras, un claxon de un carro. Y yo sé que el fabricante me garantiza que esta bocina, alarma, lo que tú quieras, tiene un beta. Véase que beta es nivel de intensidad de 60 decibelios.
Porque el nivel de intensidad es decibelios. ¿Sí o no? Entonces, pregunta yo, si yo pongo una segunda alarma del mismo fabricante, exactamente igual que la anterior, para obedecer a temas de álgebra voy a poner de beta 2. ¿Ya? Pero sabemos que es beta 2 es 60 decibelios. Entonces, si yo te pido a ti que determines el nuevo nivel de intensidad gracias a la incorporación de la segunda alarma, más de uno me va a decir que beta 3, que representa el nuevo nivel de intensidad debido a estas bocinas, es 120 decibelios. Más de uno va a decir eso y eso está mal, ¿ya? Porque los niveles de intensidad vienen en decibelios, no se pueden sumar como 2 más 2. En cambio, las intensidades, que es vatios sobre metro cuadrado, esas sí se pueden sumar tranquilamente, sin ningún problema. Entonces, ingeniero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, tengo que regresar. Este beta 1 tiene que tener un igudo, un vatio sobre metro cuadrado, en unidades. Vatios sobre metro cuadrado, tiene que tenerlos. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que regresar y encontrar el nivel de intensidad. ¿Cómo encuentro el nivel de intensidad, ingeniero? Sencillo, pues no se supone que el nivel de intensidad es 10 veces el logaritmo natural. ¿Logaritmo natural o logaritmo normal? Logaritmo normal, perfecto. De I1 para I sub 0. ¿Qué significa I sub 0? El nivel de intensidad de referencia, ¿verdad? Que es 1 por 10 a la menos 12. Muy bien. 1 por 10 a la menos 12. Entonces yo con esta expresión puedo regresar y encontrar el nivel de intensidad original. Y encontrar I1. Como beta 2 tiene un I2, pero ese I2 tiene que ser el mismo que I1 porque es la misma bocina, ahí yo sí puedo que I3 es I1 más I2, y ahí sí yo puedo sacar que beta 3 es 10 veces logaritmo natural de I3 sobre I sub 0. Ahí sí yo puedo hacer eso. ¿Ya? Ahí sin ningún problema. Y en decibelios, por supuesto. Ya, incluso, esto es la teoría, esta es la demostración, el razonamiento, porque son cositas en que los estudiantes suelen fallar, y me estoy seguro que también tiene que haber un nivel de intensidad por ahí en la tarea. Sin embargo, algo importantísimo que hay que recordar para no tener que calcular esto, es lo siguiente. Y lo importantísimo que es el nivel de intensidad en otros países. ¿En qué sentido? Si ustedes hacen el cálculo, más allá del número, se van a dar cuenta que cuando yo tengo una intensidad I1 y un beta 1, y tengo una segunda fuente sonora, con las mismas características, va a tener otra intensidad otra vez igual y otro beta otra vez igual. Si yo hago el cálculo, me voy a dar cuenta que la diferencia del nivel de intensidad va a variar en 3 decibelios, en las características mencionadas. Si ustedes hacen el cálculo, se van a dar cuenta que la variación de beta entre el nuevo beta 3 versus el beta 1 va a ser 3 decibelios. ¿Sí? Y yo, ingeniero, ¿y eso en qué me beneficia o en qué me perjudica? En algo muy sencillo. Si tú tienes una fábrica de producción y te dice la entidad gubernamental de que tu fábrica está operando a 90 decibelios, ¿ya? Y el límite máximo es 87 decibelios. ¿Qué tengo que hacer? Ah, simple, solo tengo que quitar 3 decibelios. ¿Y cómo quito 3 decibelios? Tengo que quitar la mitad de mis máquinas. Por eso el nivel de intensidad es muy importante en otros países. Si yo, al duplicar, al colocar una segunda fuente de onda sonora, gané 3 decibelios, lo lógico es pensar de que si yo quito esa nueva fuente, perderé 3 decibelios. Entonces, por eso es importantísimo en otros estados, en otros países,
Saco esta reflexión de un libro de física, no me acuerdo si es el texto guía o el Jankovic, el Jewett, no sabría decirlo, pero lo leí ahí, que es un caso muy serio, un ejemplo, en donde si tu fábrica tenía esa situación y tenías que bajar 3 decibelios, tenías que apagar la mitad de las máquinas, tenías que perder la mitad de la producción de un solo porrazo, porque son las leyes contra la contaminación sonora. Bastante serio esa situación actual. Muy bien, eso con respecto a un punto de interés de ondas sonoras. Otra cosita que suelen olvidar los estudiantes es lo siguiente. Otra cosa que suelen olvidar ustedes, chicos, es lo siguiente. En ondas estacionarias, a pesar de que es un tema que ya vimos en el capítulo 15, nosotros teníamos en el capítulo 15 que la tensión era la variable y la frecuencia es la constante, o el caso al revés, que la tensión es la constante y la frecuencia es la variable para formar la onda estacionaria. En ondas sonoras, capítulo 16, resonancia, utilizaremos los diapasones, que es un instrumento para forzar a que las partículas alrededor del instrumento vibren a una frecuencia específica. Y si nosotros introducimos ese diapasón, por ejemplo, en el ejercicio 4 hablan de diapasones, entonces alguien sabe preguntar, bueno, ¿y qué diablos es un diapasón? ¿Sí o no? Entonces, se preguntan qué es un diapasón, entonces, eso es, un diapasón es un instrumento que al ser golpeado excita, perturba las moléculas del aire alrededor de él a la misma frecuencia que el fabricante te garantiza, te da un sonido puro. Entonces, yo quiero encontrar resonancia. ¿Qué significa resonancia? Que todas las partículas en un tubo, resonancia en un tubo es que todas las partículas en un tubo vibren a esa frecuencia de diapasón. ¿Ya? Sin embargo, aquí en el libro son bastante quisquillosos, tal vez es la palabra, porque en el libro te muestran algo extremadamente interesante. Te dicen, o te muestran en una figura, las distintas comparaciones, incluso creo que te dicen que F1 es un valor, luego te dicen que F3 es 3 veces F1, ¿no? Te dicen que F5 es 5 veces F1 para tubos cerrados, en donde no existen armónicos pares, y en un tubo abierto te dicen que F1 es F1, F2 es 2 veces F1, F3 es 3 veces F1, y así, ¿no? Para tubos abiertos. Por si acaso alguien no entienda, tubos cerrados y tubos abiertos se caracterizan. Este sería un tubo cerrado. ¿Por qué, ingeniero? Porque un tubo cerrado es aquel que tiene un extremo al aire libre, presión atmosférica normalita, abierto, y el otro cerrado. Un tubo abierto es aquel que tiene ambos abiertos. Bien. Entonces, hay una diferencia grande y abismal en uno y el otro. ¿Cuál es esa diferencia? En que si tú comparas la formación de ondas estacionarias en un tubo cerrado, te vas a dar cuenta de que no es lo mismo que en un tubo abierto. ¿Qué quiero decir? Imagínate que esta longitud L que está aquí es de la siguiente manera. Esta puede ser la longitud física del tubo. ¿Ya? Esto que está aquí es agua, H2O, pescadito por ahí. ¿Ya? La resonancia, ¿dónde va a funcionar? ¿Va a funcionar en toda la columna de aire? ¿Va a funcionar solamente en la columna de agua? ¿O entre los dos medios? No, la resonancia se va a dar solamente en la columna de aire. Es lo que queremos investigar, lo que queremos estudiar, lo que queremos analizar. Por lo tanto, si te acuerdas tú, el espacio de longitud L del problema 5 del capítulo 15, en donde teníamos un armónico, teníamos dos armónicos, ¿verdad? Este espacio de aquí, de longitud L, física, coincide exactamente con la onda estacionaria. Pero una onda sonora, no necesariamente la longitud física del tubo, coincidirá con la longitud efectiva, en donde se formará la onda estacionaria. Vamos a decir que esta frecuencia
frecuencia F, el diapasón, véase, qué sé yo, ponle 256 Hz, si tú gustas. ¿Ya? Es un diapasón conocido. Digamos que tiene 256 Hz, que es un diapasón clásico que siempre se utiliza. Ahora bien, se forma el primer armónico. ¿Cómo se dibuja el primer armónico en un tubo cerrado? Yo que lo dibuja así el libro, ¿no? Una vez por ahí, ¿sí o no? Perfecto. ¿Sigue siendo resonancia? Puedo aplicar el concepto de nodos y antinodos consecutivos. El concepto que me dice que la diferencia entre un nodo y un antinodo consecutivo, ¿cuánto es? Lambda medios, ¿sí o no? Sin embargo, la diferencia entre un nodo y un antinodo consecutivo, ¿cuánto será? La mitad, lambda cuartos. ¿Sí está claro hasta ahí? Es algo importantísimo que a veces la gente se olvida. En una onda estacionaria, mecánica, en una cuerda, la diferencia entre un nodo y un antinodo, entre dos nodos o dos antinodos consecutivos es lambda medios. Eso quiere decir que entre nodo y antinodo, ¿cuánto es? Lambda cuartos. Es justamente lo que está pasando aquí. Por lo tanto, la longitud efectiva para el primer armónico de un tubo cerrado es lambda cuartos. Así de sencillo. Hasta ahí, todo bien. Hasta ahí, todo claro. Sin embargo, si al mismo tubo le bajo el nivel de agua, de tal manera en que ahora el nivel de agua ha descendido, qué sé yo, hasta aquí. Ya, aquí está el agua, ahí está el pescadito, todo lo demás. ¿Ya? Y se preguntan, ingeniero, ¿y por qué ha descendido el nivel de agua? Claro, aparte de que lo permití, es porque quiero formar la siguiente condición de resonancia. Y en un tubo cerrado, el siguiente armónico, ¿cuándo se va a dar? ¿Sí? ¿Se va a dar el armónico par? No, es el tercero, ¿verdad? ¿Y cómo sería ese armónico? No me equivoco, más o menos es así. ¿Por ahí? Más o menos. ¿Ya? Eso está en el texto, incluso hay una fotografía que lo decrementa bien. Pero quiero declarar una cosita interesante. El texto lo que está haciendo es mantener la longitud efectiva, el espacio donde se forma la armónica en todo momento constante. Prueba de ello es que te dice un F1, un F2 es igual a 2 veces F1, un F3 igual a 3 veces F1 en un tubo abierto. O un F1 es igual a un F1, un F3 es 3 veces F1, un F5 es un 5 F1 en un tubo cerrado. Pero en todas esas demostraciones, la longitud efectiva del tubo no cambió. Pero hay otra manera también de formar una resonancia. Es mantener el mismo diapasón a una frecuencia igualita, el mismo diapasón, 256 Hz. Pero quiero formar la siguiente condición de resonancia. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que darle más espacio físico a la onda estacionaria para que se forme. ¿Ya? Si este es un L1, longitud efectiva 1, ¿ya? Yo le voy a llamar a esto longitud efectiva 3. ¿Ya? No le pongo 2 para no hacernos problemas con el segundo armónico, pero si hay, o sea, le pongo simplemente para acordarme yo eso. Aplico el concepto de nodos y antinodos consecutivos. ¿Cuánto hay aquí? Nodo y nodo. ¿Cuánto es eso? Lambda medios. Este y este, ¿cuánto es? Lambda cuartos. La suma, 0.5 más 0.25, 0.75, 3 cuartos. Significa que aquí hay, ese lambda, ¿es igual o diferente al de acá? Es el mismo, ¿por qué? Porque el medio donde se propagó la onda estacionaria no cambió. ¿Cuál es ese medio? El aire. Así sea que tenga este espacio o este espacio, la velocidad de propagación, ¿qué tiene que ser? 340 metros por segundo, o si quiere ser exquisito,
la velocidad sería 331 más 0.6 T. ¿De dónde salió esa expresión de temperatura en Celsius? ¿De dónde salió esa expresión de griego? Yankovic. Ahí está en el libro de Yankovic, te da, en la primera página te pone esa expresión. Pero eso ya queda como anécdota. Si es que quieres utilizar la otra expresión que te da el texto guía, no pasa nada. Pero yo te doy una referencia más. Ahora bien, entonces no tengo necesidad de poner aquí lambda 1 o lambda 2, no. No, porque es el mismo perturbador, la misma frecuencia. ¿Ya? Entonces, todo lo demás. Tenemos que sería 3 lambda cuartos. Algo interesantísimo, ¿no? Si usamos la matemática, nos damos cuenta que eso es 3 veces, ¿qué cosa? Longitud efectiva 1. Por lo tanto, la longitud efectiva, ojo, no longitud física del tubo, por el amor de Dios, no. La longitud efectiva del tubo, donde se forma, aquí yo llamo longitud efectiva, es el espacio físico que necesita la onda estacionaria sonora para tener sus armónicos correspondientes. Esa longitud efectiva del tercer armónico, en este caso de aquí, es 3 veces la longitud efectiva del primero. Y les aseguro que si ustedes hacen la longitud efectiva del quinto, ¿a qué va a ser igual? A 5 veces la longitud efectiva del 1. Y así respectivamente. ¿Ya? Por lo tanto, si tú supieras que tienes el primer armónico en un tubo, en una condición especial, en donde es la frecuencia es la constante, y es la longitud efectiva la variable, yo puedo decir esto. Y puedo decir de que si la longitud efectiva 1, qué sé yo, es 1 metro, cosa que es bastante, pero es posible, es 1 metro, el tercer armónico, ¿cuánto será? Significaría que necesitaría un tubo de ¿cuánto? De 3 metros. Y si quiero el quinto armónico, necesitaría un tubo de 5 metros. Entonces, como es difícil formar armónicos en esas condiciones, es que tenemos diferentes diapasones con diferentes frecuencias para tener diferentes armónicos y resonancia y todo lo demás. Segunda conclusión que podemos darnos a continuación es lo siguiente. Vamos a ver si lo pongo aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿O a qué es igual si yo hago la diferencia de las longitudes efectivas? Me explico mejor. Imaginemos que no conozco el diapasón. No conozco el diapasón, no conozco la frecuencia, peor la longitud de onda. Ahí es ahí. Pero sí conozco que la diferencia, o conozco, perdón, la longitud efectiva de 2 armónicos consecutivos. Sí conozco la longitud efectiva, o sea, qué sé yo, si este es 1 metro, el de acá es 3. Conozco la longitud efectiva de 2 armónicos consecutivos. Mucho ojo con eso, consecutivos. Si yo conozco la longitud efectiva de 2 armónicos consecutivos, ¿a qué va a ser igual eso? A lambda medios. Porque tengo 3 cuartos lambdas menos lambda cuartos, ¿cuánto es eso? 2 lambda cuartos. Y eso es lambda medios. Que casualmente, ¿a qué se parece? A la diferencia entre 2 nodos o 2 antinodos consecutivos. Es lambda medios. Aquí, la diferencia entre 2 longitudes efectivas consecutivas es igual a lambda medios. Es lo mismo, solamente que con otro nombre. ¿Ya? Porque de hecho física es así. El principio de conservación de la energía, que lo llamamos así en física 1, en física 2 lo llamamos la ley de la termodinámica. ¿Ve? Así es sencillo, nada más.
Esta es otra visión de onda de resonancia en esa situación de ahí. ¿Ya? Justamente vamos a hacer, ya que estamos con intensidad y con tubos cerrados y tubos abiertos, vamos a hacer un problema de batalla para esta situación de ahí. Ya tenemos fresco en esta situación. Bien. A pesar de que puede parecer un tema simple, de hecho lo es. Que faltó un tema mencionar en la descripción inicial del capítulo 16, que es ondas de choque. Básicamente es el cono en tercera dimensión que se forma cuando un objeto logra romper la velocidad del sonido. ¿Ya? Y es justamente lo que vamos a hacer ahorita para que eso quede claro. ¿Sí? No es complicado, pero tiene que tener cierto respeto, digámoslo así, cierto respeto al incidente. Tenemos el avión, ¿sí? Y justamente ahí está una persona. ¿Ya? Sin embargo, incluso ustedes lo pueden leer en libros. Generalmente uno dice que solamente se ve un estampido sónico. Aquí estoy leyendo la tarea. Sin embargo, a veces hay textos que te mencionan que el estampido sónico realmente se escucha dos veces. Uno por la nariz y el otro por las alas o por la cola del avión. Bueno, eso ya depende del fabricante del avión y todo lo demás. Pero te menciono ciertos textos que te decían esa situación. Aquí vamos a considerar que solamente hay un estampido sónico. ¿Bien? Y por lo tanto se forma el típico triangulito, el típico ángulo teta, el ángulo del cono, que tiene relación entre la velocidad del avión y la velocidad del sonido. ¿Sí? Para mi leyenda de ejercicio, yo le voy a decir que la velocidad del avión es la velocidad VA y la velocidad del sonido es Bs, definiendo que Bs es 340 metros por segundo. O clásico. Por si acaso, un tip, una recomendación. Si en un capítulo de ondas sonoras, ya sea en este tema, o ya sea el tema de ondas estacionarias que explicamos hace poco, resulta ser de que hay que tener cuidado con la temperatura. ¿Sí? Hay que tener cuidado con la temperatura, porque la temperatura afecta a la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido afecta al ángulo del cono en el número de Mach. Recuerden que el seno de ese ángulo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual ese seno del ángulo? Al sonido sobre el avión, ¿no? ¿Sí o no? Porque el número de Mach es el avión para el sonido. Y el Mach siempre es mayor a 1 o igual a 1. ¿Sí o no? Entonces, el seno de ese ángulo θ sería la velocidad del sonido para la velocidad del avión. ¿Ya? Y también utilicemos la lógica, pues chicos, utilicemos la lógica. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un estampido sónico, ¿ya? Nos estamos refiriendo a que el avión viaja mucho más rápido que el sonido, ¿sí o no? Incluso el avión dice que viaja a 4 Mach, por lo tanto viaja muchísimo más rápido que el sonido. Por lo tanto, si yo lo pusiera al revés, me salía mayor que 1, y no tiene sentido porque el seno del ángulo tiene que ser acotado entre 1 y menos 1. ¿Ya? O sea, cositas que te hagan acuerdo, porque a veces la gente se marea con quién es el que va primero arriba, el sonido o el avión. ¿Sí? En cambio, el número de Mach, ese sí es la lógica. La velocidad del avión para el sonido. Y como tú sabes que el número de Mach es 4 y tienes la velocidad sonido definida, puedes encontrar la velocidad del avión sin ningún tipo de problema, utilizando la definición de los conceptos. ¿Sí?
Sin embargo, algo interesante, dice, el piloto escucha o no el estampido sónico que produce su avión. El piloto, ¿escucha o no escucha? Recuerden que el piloto es parte del sistema. ¿Cuál es el sistema? El avión, ¿sí o no? Perfecto. Si el avión se mueve mucho más rápido que el sonido, ¿tú crees que va a escuchar el estampido sónico? No lo va a escuchar. Ojo, los que están atrás, que se queden en tierra, y los observadores inerciales, eso sí, en su debido momento. ¿Por qué dijo en su debido momento? Porque justamente aquí es donde aquí está el conito, ¿sí? Aquí está el conito, y esto representa el estampido sónico, ¿sí? Justo cuando el avión pasa encima del observador, el estampido sónico está a una distancia del observador inercial. Por lo tanto, le va a tomar un tiempo al estampido llegar a donde está. Porque a medida que se mueve el avión, qué sé yo, el avión está por acá, entonces ahí va a estar el estampido. Ahí recién no va a llegar. ¿Sí? Entonces, y ahí yo me puedo observar, ahí está la importancia de un gráfico en física. Porque ahí te das cuenta de una cosa. ¿Qué cosa? Que la misma distancia que se movió el avión de este punto a este punto, es la misma distancia que tiene que moverse el estampido sónico para llegar de este punto de acá. ¿Sí? Porque los dos van de la mano. O sea, ahí vas concatenando el concepto. ¿Sí? Te está diciendo dónde está el avión respecto al observador cuando o sea, el observador encontró la onda de choque. Bueno, aquí tenemos una altura H de unos 15.000 metros, 15 kilómetros. Que para ser honesto, es una altura bastante bajita. Creo que los aviones dejan un poco más arriba. Creo, no estoy tan seguro. Ok, entonces, ¿qué pasa con el avión? En estos problemas, tú consideras que el avión se mueva a velocidad o rapidez, para ser más preciso, rapidez constante. Por consiguiente, ¿dónde está el avión respecto al observador cuando éste se encontró en la onda de choque? Entonces, justamente me está preguntando esta situación, ¿dónde está este avión aquí? Entonces, ustedes tienen un triángulo rectángulo, tienen ese centro θ, tienen este de acá y todo lo demás. De la misma manera, ese triángulo rectángulo puede propagarse ahí. ¿Sí o no? Puede propagarse de esa manera. Por consiguiente, el tiempo en que le tomó el avión llegar a ese punto es el mismo tiempo que le tomó a esta situación ponerse aquí. Eso ya lo habíamos definido. Entonces, la distancia que recorre el avión va a ser igual a la velocidad del avión. Distancia del avión va a ser igual a la velocidad del avión por un tiempo t que no conozco. ¿Sí? Sin embargo, yo conozco la velocidad del avión, que es 4 Mach, 4 por 340, y saco de esa situación. ¿Ya? ¿Qué más otra variable yo necesitaría conocer o poder conocer? Tal vez no física, pero sí geométrica o trigonométrica. Por algo tenemos el famoso cono y el triangulito entre ustedes, ¿no? Yo podría utilizar una función trigonométrica para encontrar justamente el ángulo aquí, porque este mismo ángulo tiene que ser de acá, ¿sí o no? Entonces, y esta misma altura es la misma que la de acá, porque no ha cambiado la altura. Por lo tanto, yo puedo utilizar una función trigonométrica básica, y recuerden que las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y sus inversas, cotangente, secante y cosecante se pueden utilizar cuando no tengo un triángulo rectángulo, o sea, tengo esa posibilidad. Ahí no hay tanto problema. Por consiguiente, puedo utilizar una tangente claramente, tengo el ángulo, tengo esta altura, tengo esta distancia. Y esta distancia es la misma que se tuvo que mover el estampido. Puedo encontrar el tiempo, puedo encontrar la distancia y puedo encontrar los demás
parámetros. O sea, no es nada de otro mundo. Hasta ahí, yo creo que no hay nada difícil. Usando conceptos de cinemática clásica. Bien. El integral E, por su parte, tiene una variante muy interesante. ¿Cuál es esa variante interesante? Dice que si el observador, tres participantes, me imagino que los tres participantes somos ustedes tres. Sí, ¿verdad? Chuta, qué triste decirme. Bueno, cumpliendo las órdenes legales. Si el observador ya no está a pie, voy a borrar todo esto porque ya no tenemos esa situación. ¿Perfecto? Si el observador está a pie, ya no está a pie, mejor dicho, si no está en su vehículo, ¿sí?, que parte del reposo y va en la misma dirección que el avión, aquí sigue siendo los 15 kilómetros de altura, por supuesto. ¿Ya? Aquí un H de 15K, llegando a Tete, y el avión va hacia allá. Entonces, eso está pasando ahora. Yo tengo que estar en un auto y empieza a moverse en t igual 0 segundos, justamente cuando el avión le pasa por encima, en la dirección del avión, y tiene una aceleración de 1.05 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cómo cambiarían los integrales anteriores, el C y el D? Es decir, ¿dónde está el avión respecto al observador cuando este se encuentra la onda de choque? ¿Dónde está esa situación de? Muy bien, entonces, aquí me voy a enfrascar en lo siguiente. ¿Qué tengo que considerar? Tengo que considerar dos movimientos. Y ya esto ni siquiera es un problema de física de ondas mecánicas o de ondas viajeras o, perdón, de onda de choque, algo por decirlo. No, es un problema de cinemática clásica. ¿Cuál es el equivalente de esta situación? ¿Cuál es el equivalente de esta situación? Usemos la física. A ver, ¿el avión se mueve con qué velocidad? 4 Mach, sí, pero más allá de eso, ¿cuál es el razonamiento físico? ¿Constante o variable? Constante. Por lo tanto, la estela del cono, ¿a qué velocidad también se va a mover? 4 Mach, pero también constante. Constante. Y a medida que el avión avance, ¿qué va a pasar con la estela? Se va a ir acercando, ¿no? Con esa velocidad, con esa rapidez, ¿sí o no? Hasta ahí, todo perfecto, todo bien. ¿Ya? ¿Qué pasa con el carrito? Está más que claro que es aceleración variable, aceleración constante, movimiento destino uniformemente variable. ¿Cómo se lleva esto al plano de física 1? ¿Cómo se lleva esto al plano de cinemática clásica? ¿Qué tengo? Tengo una carrera. Tengo una carrera en donde tengo en un plano horizontal, en línea recta, un corredor A con una velocidad constante. A una distancia de un corredor B con una velocidad inicial de 0 y una aceleración definida. ¿Ya? Una aceleración constante que es diferente de 0. Y ambos se mueven en la misma dirección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que A alcance a B. Y eso sucederá ahí. ¿Ya? Por lo tanto, si aquí fue el punto de quiebre, ahí, en cinemática clásica nos enseñaron que para este tipo de problemas, según la referencia igual a 0, la posición de A, ¿a qué va a ser igual? A la posición de B, respecto a un marco de referencia. Eso sí, lógicamente,
La posición de ¿a qué va a ser igual? A esta distancia D. La posición de B, ¿a qué va a ser igual? A esta distancia D menos D sub 0. Una manera de decirlo, ya con formulitas que a muchos les encanta, pero no las saben utilizar. La posición de A, ¿qué sería? Posición inicial de A más velocidad de A por tiempo de A, nada más, porque es cinemática clásica. ¿Y cuál es la posición inicial de A? 0, porque estoy definiendo la I como el punto de referencia. Mientras que la de B, ¿cuál sería? Distancia inicial de B, que sí hay. Si hay distancia inicial de B. ¿Ya? ¿Y cuál sería esa distancia inicial de B? La que encontramos en el literal anterior cuando esto estaba aquí. Ese es el detalle a considerar. La velocidad inicial de B, ¿cuánto es? 0, un medio de la aceleración que la tenemos por tiempo al cuadrado. O sea, transformamos la perspectiva de un problema de ondas de choque, algo pasamos a cinemática clásica. De hecho, eso siempre es en física. En física las cosas puede ser la mecánica clásica, porque muchos de los aspectos físicos se relacionan con ellos. Claro, hay ciertas variantes como ondas sonoras, resonancia, ¿sí? Pero hay otras cosas más complicadas como motores, y aún así se siguen abogando, siguen pisando, siguen utilizando los principios básicos de la conservación de energía. Solamente que con otros, no. ¿Sí? Ahí está la teoría relacionada, que no creo, tal vez algunos hacer este planteamiento se les hacía un poco complicado. Bien. Una revisión, por si acaso. Discúlpenme. Muy bien, vamos a trabajar el otro problemita. Capítulo 16, vamos a trabajar el otro problemita. Aunque si mal no recuerdo, puede observar desde qué tiempo está el streaming. Voy a ver si lo puedo ver yo. A ver. Pantalla completa. Ahí están los chicos, yo los puedo ver qué están haciendo. Ronald tiene el micrófono apagado, pero Romeo no. ¿Ya? Por lo menos es lo que yo estoy viendo. A ver. Oye, me va a alcanzar justamente el tiempo para uno más. Muy bien, eso quería hacer. Problema 5 dice que usted va con un compañero a una salida de campo al puerto marítimo de Guayaquil. A 10 metros de distancia se encuentra un barco pequeño. Problema 5 del capítulo 16. Cuando este usa la bocina, se escucha un sonido muy fuerte. Su compañero y usted quieren poner a prueba sus conocimientos de física, ¿sí? ¿Cómo no? Y empieza a discutir acerca del nivel de intensidad de ese sonido. O sea que vamos a ponernos en contexto. Usted va con su compañero. Ahí va Beto y Enrique. ¿Sí? Y a 10 metros de distancia se encuentra un barco. Justamente ahí se encuentra el barquito. Ahí. Un barco. Perfecto. Y en ese momento suena la onda sonora, la bocina. ¿Ok? Vas a sacar tu celular y descargas una aplicación que mide el nivel en decibelios. Y esperas a que el barco vuelva a sonar la bocina y medir el nivel de intensidad. Dice, ¿qué rango de valores usted cree que debería obtener en esa lectura? Muy bien. Es una pregunta básicamente para que tengas claro. O sea, no me vas a decir que vas a escuchar 10 decibelios, ¿no? Hay textos que te mencionan que tener una conversación entre una persona ya te genera un nivel de intensidad. Hace referencia a que debes buscar información de ese tipo.
Por ejemplo, si una conversación entre dos personas de manera normal te genera un nivel de intensidad, qué sé yo, de 40, 50 decibelios, estoy inventando, no me acuerdo exactamente de la referencia, no me vas a decir que vas a esperar que el celular te marque 50 decibelios ni a palos, ¿sí? Porque no vas a comparar la capacidad de un ser humano para hablar en función de un barco con una bocina. No hay por dónde cogerlo, ¿ya? Pero también ese es el límite inferior. El límite superior, ¿cuál sería? Tampoco nos pasemos al extremo. No podemos decir que vamos a escuchar un sonido de más de 120 decibelios porque nos destrozaríamos los oídos, ¿ya? Entonces, quiere decir que quiere hacer un recordatorio de los niveles de intensidad que hay y que debemos tener presentes. Interesante. Literal B. Si la aplicación marca 80 decibelios, o sea que es bastante, ¿cuál es la intensidad de la onda sonora en el punto donde se encuentra? ¿Y qué pasaría si se alejan a 1 kilómetro? ¿Cuánto marcará la aplicación? O sea, son dos preguntas en una. ¿Ok? Entonces, si yo estoy así, me están pidiendo la intensidad, ¿no? ¿Ya? Porque aparece que es una sola pregunta, pero ya son dos. La primera. Entonces, voy a trabajar con mi referencia, que I sub 0 es 1 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Vatios sobre metro cuadrado. Esa es la referencia por definición. ¿Ya? Y el nivel de intensidad que yo percibiría para estas condiciones tiene que ser igual de 80, tiene que ser igual a 10 veces el logaritmo natural de esa intensidad I1 para un I sub 0, utilizando la expresión básica que conocemos del texto. Y yo utilizando exponenciales, matrices, yo puedo encontrar I1. Ojo, el I1 que yo le determiné aquí a 10 metros que me dio mi celular 80 decibelios. Ya, ahí todo bien. Y luego me dice, ¿y cuánto marcaría la aplicación si me alejo 1 metro? O sea, me voy pero por allá. Ahora estoy por acá y estoy a 1010 metros. ¿Ya? Pongo 1010 porque así nomás ya estaba a 10 metros. Si me alejo 1 metro, más este acá ya 10 metros. O sea, yo lo veo así. Yo creo que lo veo así. Yo lo veo así. Porque si no, el problema me tendría que decir, y si se aleja 1 metro respecto al barco. Entonces, entonces ahí me alejé de respecto al barco 1 kilómetro, perdón. Si me alejo 1 kilómetro respecto al barco, entonces me está diciendo que entre yo y el barco es 1 kilómetro. Pero si me dicen que si se aleja 1 kilómetro, no me dan una referencia más precisa, yo pensaría que serían 1010 metros. Ya. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Qué? Lo que dice el capítulo 5 con respecto a la relación de la distancia de la fuente, del radio que hay con respecto a la fuente, que genera la relación de intensidad con distancia. Bien y mal. ¿En qué sentido? En que no estamos considerando las limitaciones de la expresión física utilizada o que queremos utilizar para este problema. En teoría está bien, no hay problema. Hay que utilizar la ley de cuadrados inversos. I1 sobre I2 es el cuadrado de R2 por R1. ¿Ya? Pero, recuerden ustedes que si aquí está la fuente de la onda sonora, ¿sí? Si el medio es homogéneo, permitiendo que las ondas sonoras se propaguen en todas direcciones, formando esferas concéntricas, ¿qué sucede ahí? Que la potencia, ¿sí? Se forman esferas concéntricas a la fuente sonora, porque el medio es isotrópico y todas las ondas se propagan de manera unidireccional, formando esferas. Aquí lo vemos en plano 2D, pero estoy dibujando esferas. Entonces, la potencia, ¿qué pasa? Es la misma.
La transmisión de energía por unidad de tiempo es la misma. ¿Qué cambia? La intensidad. Porque la del área de aquí es mucho más grande que la de acá, mucho más pequeña que la de acá. Entonces, entre mayor área, menor intensidad. Entonces, yo tengo que declarar que estoy considerando que el barco está en el centro exacto, está declarando que el medio es homogéneo, permitiéndome a mí utilizar esa variable inversa. Porque si el medio o la onda se propaga de manera directa en una sola dirección, qué sé yo, cuando uno hace así, de esta manera, concentra la voz en una dirección, ya no puedo utilizar esa variable inversa. O sea, yo tengo que especificar, tengo que tomarme la molestia de un minuto de escribir eso al profesor para que él sepa que no soy un memorista, sino que estoy entendiendo física y estoy aplicando el concepto y considerando las limitaciones de las expresiones matemáticas o físicas que tengo a mi disposición. Y finalmente, sí, yo puedo utilizar I1, I2, CV2, CV1 y despejar sin mayor problema. Ojo, y de ahí yo tengo que volver a sacar el nivel de intensidad. Interesante, dice, con esta información le pregunta a su compañero, oiga, ¿y a qué distancia ya no escucharé nada? ¿Y a qué distancia podría causar dolor del oído? Uno se va a preguntar, oye, pero ¿cómo vamos a ir? Es que no estás viendo el parámetro, por eso que te preguntaron la literal A, la que tú repases esa tablita, esa información. Una persona no escucha nada cuando ya estoy en el umbral de la audición, o sea, sí, muy bien, o 0 decibeles. Bueno, tengo una llamada, este creo que es una llamada importante, este número si me acuerdo. Aló, buenas. Sí, ¿quién habla? Buenos días. Sí, Vita, dígame. Sí, encendida. En este momento voy a estar conversando con la decana de pregrado, así que no puedo decirle que no, disculpen. Sí. Hola, Master, dígame. Ujú, ujú. Ya, sí, ya, lo que sucede es que en la historia de la facultad es otro incidente. Sucede que es el subdecano quien tiene esa atribución, no es el decano quien hace esa situación. Eso me explicó Alex Peñavera en la institución. De hecho, ya el oficio está en el escritorio del subdecano para firmarlo y subirlo al talento humano. Yo les expresé a ellos, pero la decana de pegado me informó de que tiene que ser el oficio del decano. Y Alex Peñavera y el dice que no, o sea, no es el decano que se encarga de hacer eso, es el subdecano que pide la recategorización. ¿Cuál sería la competencia en la facultad de FMM? Es del subdecano, no del decanato. Por eso que hubo esa discordancia. Sí, así es. Ya, entonces voy a hablar. Sí, 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 yo también. Termino la actividad que estoy realizando e iré a hacer eso inmediatamente, no se preocupe. Intentar. Sí, claro, los oficios están hechos.
Máster Montenegro. Aquí son están hechos. El problema está en que estaban dirigidos al decano, pero ya no es al subdecano, pero ya otra vez vaya al decano. Sí, ya no hay problema. Sí, ya. Y una novedad, sí, ahorita. Este es su número para llamar por cualquier cosita. Ya, ok, no hay problema. Okay, gracias. Veamos, chao. Bueno, ya, disculpen la tardanza, son cosas de autoridades. Bien, si me están diciendo a mí de que cuando lo puedo escuchar, o cuando yo tengo que mucho dolor para escuchar, me están hablando del nivel de audición o el nivel umbral del dolor. ¿No? Entonces yo tengo que ver el nivel de intensidad a la cual el ser humano no escucha nada, que es 0 decibelios, o la que escucha ya básicamente es el umbral del dolor. Me parece que es 120 decibelios, me parece. Sin embargo, esta información está en los textos, en tablas, que tranquilamente uno lo puede verificar. Y de esa manera ya tú tienes beta y puedes encontrar intensidades, y con intensidad, utilizando el de cuadrados inversos, puedes encontrar distancias. Me gustaría seguir hablando un poco más, pero ya tengo un comunicado oficial y tengo que hacer algo urgente, ¿sí? Espero que les haya servido esta charla del capítulo 15 y del capítulo 16 de temas específicos de la tarea, conceptos adicionales, cosas que yo creo conveniente y útil para ustedes. Y eso sería todo por hoy. Gracias. Muchas gracias.